Mientras el sol se asomaba por las cortinas de nuestro acogedor hogar en las afueras de Madrid, me encontraba completamente despierta, rebosante de emoción. Apenas eran las 6 de la mañana de un sábado, pero dormir era lo último en lo que pensaba. Me deslicé silenciosamente fuera de la cama, teniendo cuidado de no despertar a mi esposo, Marcos, que aún dormía y roncaba suavemente a mi lado. La casa estaba en silencio, un raro momento de paz antes de que el habitual caos de nuestras ajetreadas vidas se impusiera. Caminé hacia la cocina, con mis pies descalzos haciendo suaves pasos sobre el frío suelo de baldosas. La cafetera comenzó a funcionar, llenando el ambiente con el aroma intenso de un café recién hecho. Mientras esperaba, no pude evitar revisar mi teléfono de nuevo, desplazándome por el correo que había recibido la noche anterior. Allí estaba, aún en mi bandeja de entrada, como un faro de esperanza y aventura, la confirmación de mi viaje de graduación a Hawái. Mi corazón latía con fuerza al repasar los detalles una vez más. Una semana de estadía en un hermoso resort en Maui, con todo incluido, un luau, un crucero al atardecer y una excursión por la famosa carretera de Hana. Era más de lo que jamás hubiera soñado, la recompensa perfecta por años de esfuerzo y determinación para finalmente obtener mi título. Mientras sorbía mi café, recuerdos de las noches interminables de estudio, innumerables trabajos y el constante malabarismo entre el trabajo, la familia y la universidad inundaron mi mente. Hubo momentos en los que pensé que nunca lo lograría, instantes en los que estaba a punto de tirar la toalla y renunciar a mis sueños. Pero perseveré, y ahora, aquí estaba, graduada de la universidad con un futuro brillante por delante. El viaje a Hawái no era solo unas vacaciones, era un símbolo de todo lo que había conseguido. Ya me imaginaba descansando en las playas vírgenes de Kaanapali, con la arena tibia entre los dedos de los pies y el sonido de las suaves olas arrullándome en un estado de pura relajación. Me veía haciendo senderismo por exuberantes selvas tropicales, maravillándome ante cascadas imponentes y observando cómo el sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de intensos tonos naranja y rosa. Mientras soñaba despierta con mi próxima aventura, oí el familiar crujido de las escaleras. Marcos apareció en el umbral de la cocina, con el cabello despeinado por el sueño y una expresión de confusión en el rostro. «Estás despierta temprano», musitó, frotándose los ojos. «¿Todo bien?» Ya no pude contener mi entusiasmo. «Marcos, no lo vas a creer. ¿Recuerdas ese viaje de graduación al que me inscribí? ¿El de Hawái?» Observé cómo la comprensión comenzaba a asomarse en su rostro. «Lo conseguí. Nos vamos a Hawái». Los ojos de Marcos se abrieron de par en par y una sonrisa se dibujó en su rostro. Atravesó la cocina en 2 largos pasos y me envolvió en un fuerte abrazo, levantándome del suelo. «Eso es increíble, cariño. Te estoy tan orgulloso de ti». Al soltarme, comencé a describirle en detalle todas las actividades incluidas en el paquete del viaje. Marcos me escuchaba atentamente, y su sonrisa se ensanchaba con cada nuevo detalle. Me llenó de calidez verlo tan genuinamente feliz por mí. Había sido mi apoyo durante todo el trayecto universitario, ocupándose de la casa cuando tenía entregas de trabajos y ofreciéndome palabras de aliento cuando me sentía abrumada. «Te lo mereces», dijo Marcos, apretando suavemente mi mano. «Después de todo lo que has pasado, de todo el esfuerzo que has invertido, absolutamente te mereces celebrar». Justo cuando estábamos discutiendo posibles fechas para el viaje, oímos la puerta principal abrirse. Lucía, la madre de Marcos, entró como lo hacía todos los sábados por la mañana. Había sido una presencia constante en nuestras vidas desde que Marcos y yo nos casamos hace 5 años. Apareciendo sin previo aviso para ayudar con los niños o para dar consejos no solicitados sobre cómo debíamos llevar el hogar. «Buenos días, chicos», saludó Lucía con voz alegre mientras se dirigía a la cocina. «Vaya, están despiertos. ¿Todo bien?» Intercambié una rápida mirada con Marcos antes de voltear a saludar a Lucía. A pesar de su naturaleza a veces dominante, sinceramente la quería y apreciaba lo mucho que nos ayudaba con los niños. «Oh, todo está genial, Lucía», respondí, sin poder ocultar la emoción en mi voz. «De hecho, tenemos una noticia fantástica que contar». Lucía arqueó una ceja, intrigada. «Ah, sí. Cuéntame». Tomé aire, dejando que mi sonrisa se hiciera más amplia.
Me han concedido un viaje de graduación a Hawái. Una semana entera en Maui, con todos los gastos pagados. ¿Puedes creerlo? Por un momento, el rostro de Lucía permaneció inexpresivo, como si estuviera procesando la información. Luego, lentamente, su expresión cambió. Se le hundieron las comisuras de los labios y frunció el ceño. Hawái, repitió con tono apagado. ¿Una semana entera? Mi entusiasmo se esfumó levemente ante su reacción. Esto no era lo que esperaba escuchar. Y sí, es una oportunidad increíble. Voy a poder conocer la cultura, disfrutar de paisajes maravillosos. ¿Y quién se encargará de los niños mientras te vas de vacación? Interrumpió Lucía con voz cortante. Sentí cómo se me subían las mejillas de vergüenza y frustración. Bueno, aún no hemos arreglado todos los detalles, pero, ¿detalles? Replicó Lucía con desdén. Los detalles son que tienes responsabilidades aquí, jovencita. Mi hija necesita ayuda con sus niños, ¿y tú ya piensas en volar a Hawái? Marcos intervino, poniendo una mano en mi hombro. Mamá, esto es importante para ella. Ha trabajado muchísimo para conseguirlo. Nos encargaremos de la situación con los niños. Pero Lucía no estaba dispuesta a ceder. ¿Encargaros? Marcos, tu esposa está sobrepasada. Necesita ayuda, y es deber de la familia estar allí para ella. Tu mujer no puede simplemente abandonar sus responsabilidades por capricho. Una oleada de ira se encendió en mi pecho. Y no es un capricho, Lucía, dije, esforzándome por mantener la voz firme. Esta es una oportunidad única en la vida. He pasado años luchando por mi título, equilibrando la escuela con la familia y el trabajo. ¿No crees que merezco celebrar mi logro? Los ojos de Lucía se entrecerraron. ¿Celebrar? ¿Quieres celebrar mientras tu familia sufre? Así no funcionan las cosas en esta familia. Nos apoyamos los unos a los otros, nos sacrificamos. Si tuvieras algún sentido de los valores familiares, lo sabrías. Sus palabras dolieron, cada una parecía un ataque personal a mi carácter. Siempre me había enorgullecido ser una esposa y madre dedicada, estar ahí para mi familia extensa cuando me necesitaban. ¿Acaso no merecía también yo tener mis propios sueños? Marcos, percibiendo la tensión creciente, trató de mediar. Mamá, por favor. Se supone que este debe ser un momento feliz. ¿No podemos hablarlo con calma? Pero Lucía seguía implacable. ¿Hablar con calma? No hay nada que discutir. Ella no se va, punto final. Tu esposa nos necesita, y así se queda. Sentí las lágrimas asomarse en mis ojos, una mezcla de frustración y decepción a punto de desbordarse. Y Lucía, entiendo tus preocupaciones, pero este viaje significa mucho para mí. Nunca he pedido mucho, siempre he puesto las necesidades de los demás por delante de las mías. ¿No ves lo importante que es? La expresión de Lucía se suavizó ligeramente, pero su determinación seguía intacta. Veo a una mujer joven siendo egoísta, olvidando su lugar en la familia. Tu lugar es aquí, ayudando con los niños, estando presente para la familia. Hawái seguirá ahí en unos años. Quise rebatir, hacerle entender que esto no se trataba solo de unas vacaciones, sino de reconocer mi esfuerzo, de permitirme disfrutar de mis logros. Pero las palabras se me atragantaron, ahogadas por la emoción. Marcos, atrapado entre su lealtad a su madre y su amor por mí, lucía visiblemente conflictuado. Veía en su rostro la lucha interna entre apoyarme y su profundo respeto por las opiniones de su madre. Cuando la tensión en la habitación alcanzó su punto álgido, comprendí que ese momento trascendía el viaje a Hawái. Se trataba de mi independencia, de mi derecho a perseguir mis sueños y de mi lugar dentro de la dinámica familiar. Inspiré hondo, preparándome para lo que sabía sería una batalla continua. Y Lucía, dije, con voz baja pero firme, escucho tus preocupaciones y respeto tu opinión. Pero esta es mi decisión. Me he ganado este viaje, y voy a ir. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Lucía se sonrojó de una manera que jamás había visto, y por un instante pensé que iba a explotar. En lugar de eso, dio media vuelta y salió furiosa de la cocina,
dejando a Marcos y a mí en un atónito silencio. Cuando la puerta principal se cerró de golpe tras ella, solté un suspiro tembloroso. Marcos me abrazó, y finalmente permití que las lágrimas brotaran. Lo que debía ser uno de los momentos más felices de mi vida se había tornado en una crisis familiar, y no pude evitar preguntarme si esto era solo el principio de un conflicto mucho mayor. Poco sabía yo, mientras me aferraba a Marcos, que la reacción de Lucía era solo la punta del iceberg. Los días venideros pondrían a prueba la fortaleza de nuestros lazos familiares de formas que jamás habría imaginado. Y mi tan soñado viaje a Hawái se convertiría en el catalizador de una serie de acontecimientos que cambiarían nuestras vidas para siempre. Al día siguiente, desperté con el corazón pesado, y la emoción por el viaje a Hawái se veía opacada por la confrontación con Lucía. La casa estaba en silencio, de manera inquietante, como si las propias paredes contuvieran el aliento, esperando el próximo estallido. Permanecí unos minutos más en la cama, escuchando el ritmo pausado de la respiración de Marcos a mi lado, preguntándome cómo nuestra familia había llegado a fracturarse de la noche a la mañana. Cuando por fin me arrastré fuera de la cama, el aroma del café recién hecho se elevaba desde la cocina. Marcos, siempre madrugador, ya había iniciado nuestro ritual dominical. Me puse mi suéter holgado favorito, ese objeto de consuelo al que acudía en tiempos de estrés, y bajé las escaleras. Marcos estaba en la estufa, volteando tortitas con precisión mecánica, de espaldas mientras yo entraba a la cocina. «Buenos días», murmuré, mi voz aún ronca por el sueño. Él se giró, ofreciéndome una pequeña sonrisa que no lograba iluminar sus ojos. «Hola, ¿dormiste bien?» Me encogí de hombros mientras me servía una taza de café. No muy bien. No paraba de repasar lo de ayer en mi cabeza. Marcos asintió, con comprensión en su mirada. Sí, yo también. Mamá estuvo bastante intensa. Cayó un silencio incómodo, roto únicamente por el chisporroteo de la mezcla al caer en la sartén caliente y el ocasional sorbo de café. Era un marcado contraste con nuestros habituales domingos llenos de risas y planes para el día. Al sentarnos a comer, no pude evitar fijarme en la silla vacía donde usualmente se sentaba Lucía en nuestros desayunos familiares semanales. Su ausencia era palpable, un recordatorio flagrante de la grieta que se había abierto. ¿Crees que pasará hoy?, pregunté, moviendo un trozo de tortita en mi plato. Marcos suspiró, pasándose la mano por el cabello. No lo sé. Intenté llamarla anoche, pero no contestó. Dejé un mensaje de voz, pero se quedó en silencio, encogiéndose de hombros sin poder hacer nada. Le extendí mi mano a través de la mesa, apretándola. Lo siento, Marcos. Nunca quise causar problemas entre tú y tu madre. Oye, dijo él con firmeza, mirándome a los ojos. No tienes de qué disculparte. Te ganaste ese viaje, y te lo mereces. Mamá, seguro que se dará cuenta. Tiene que hacerlo. Pero, aun cuando él pronunciaba esas palabras, noté la duda en sus ojos. Lucía siempre había sido una fuerza de la naturaleza, inflexible en sus creencias y expectativas. No pude evitar preguntarme si esto marcaba el comienzo del fin de nuestra dinámica familiar tan cercana. A medida que avanzaba el día, la tensión en la casa parecía crecer. Marcos se ocupó del jardín, mientras yo intentaba concentrarme en lavar la ropa y preparar las comidas para la semana. Sin embargo, mi mente seguía divagando hacia mi maleta, aún empacada y lista en el armario de nuestro dormitorio, símbolo de mis sueños y de la libertad que anhelaba. Era media tarde cuando escuchamos el conocido sonido del coche de Lucía entrando en el garaje. Marcos y yo intercambiamos miradas, una mezcla de alivio y aprensión pasando entre nosotros. Quizás ella había venido a disculparse, a buscar la manera de remediar la grieta que se había abierto. Pero cuando Lucía irrumpió por la puerta principal, con el rostro sonrojado y los ojos encendidos, supe que nos esperaba otra confrontación. Bueno, anunció con tono cargado de sarcasmo, espero que estén contentos. Tu cuñada está hecha un desastre, preguntándose cómo va a arreglársela sin tu ayuda mientras te vas de vacacioncita. Sentí que el estómago se me revolvía. Lucía, basta ya, exclamó, levantando una mano. No quiero oír tus excusas.
Creí haber criado a mi hijo para que se casara con alguien que comprendiera la importancia de la familia, pero claramente, me equivoqué. Marcos dio un paso adelante, con la mandíbula apretada. Mamá, ya basta. Podemos resolver esto sin atacarnos. Lucía volvió su mirada hacia él. Ah, sí. ¿Y cómo propones hacerlo, Marcos? Tu esposa ha dejado claro que sus propios deseos son más importantes que sus obligaciones familiares. Sentí como la ira comenzaba a hervir en mi interior, a punto de desbordarse. Eso no es justo, Lucía. Siempre he estado para esta familia. Siempre. Pero también tengo derecho a soñar. ¿Sueños? Replicó Lucía con desdén. Los sueños no ponen comida en la mesa ni cuidan de los niños. Los sueños no mantienen a una familia unida. Ni tampoco lo hace ahogar las aspiraciones de alguien, contesté, sorprendida por la valentía de mis palabras. He trabajado duro para esto, Lucía. Años de noches en vela, sacrificando tiempo con mis propios hijos para estudiar. ¿No crees que merezco celebrar ese logro? Por un momento, percibí un destello en los ojos de Lucía, quizás un atisbo de comprensión. Pero desapareció tan rápido como llegó, reemplazado por una resolución férrea. Lo que te mereces, dijo fríamente, es recordar tu lugar en esta familia. Y si no puedes hacerlo por ti misma, tendré que hacértelo saber. Antes de que pudiera asimilar lo que estaba ocurriendo, Lucía se abalanzó sobre nosotros y subió las escaleras. Se oyeron puertas abrirse y cerrarse, cajones siendo forzados. «Mamá», llamó Marcos, con confusión y preocupación en la voz. «¿Qué haces?» Cuando Lucía reapareció en lo alto de las escaleras, mi sangre se heló. En sus manos sostenía mi pasaporte, ese pequeño librito azul que era la llave a mis sueños hawaianos. «Lucía», dije apenas en voz baja, «¿qué haces con eso?» Ella descendió lentamente, sin apartar la mirada de la mía. «Asegurándome de que recuerdes dónde están tus prioridades». El tiempo pareció detenerse mientras veía a Lucía acercarse a la chimenea. Con un movimiento rápido, arrojó mi pasaporte a las llamas, que lamían ávidamente los bordes del documento. «No». Y grité, lanzándome hacia ella. Pero ya era demasiado tarde. El fuego devoró mi pasaporte, reduciendo mis sueños a cenizas en cuestión de segundos. La habitación quedó en silencio, salvo por el crepitar del fuego. Miré fijamente las llamas, observando cómo los últimos restos de mi pasaporte se retorcían y ennegrecían. La conmoción, la incredulidad y una profunda, ardiente rabia se batían en mi interior. Marcos fue el primero en romper el silencio. «Mamá», dijo, con voz baja y cargada de amenaza, «¿qué has hecho?» Lucía se mantuvo erguida, con la barbilla en alto y desafiante. Lo que tenía que hacerse. A veces, hay que tomar decisiones difíciles por el bien de la familia. Me giré hacia ella, con lágrimas de frustración y furia empañando mi visión. ¿El bien de la familia? ¿Cómo se supone que destruir mi propiedad y mis sueños beneficia a alguien? «Algún día me lo agradecerás», dijo Lucía, aunque detecté una pizca de incertidumbre en su tono. «Cuando te des cuenta de que la familia es más importante que cualquier viaje». «Que esto no se trata del viaje», exclamé, dejando salir años de frustración acumulada. «Y esto se trata de que creas que puedes controlar cada aspecto de nuestras vidas. No soportas la idea de que alguien tome decisiones que no se alineen con tu visión de cómo deben ser las cosas». Marcos puso una mano sobre mi hombro, ya sea para consolarme o para contenerme, no lo pude descifrar. «Mamá», dijo con voz tensa, «creo que deberías irte». «Ahora». Los ojos de Lucía se abrieron con asombro, y en su rostro se reflejaron dolor y sorpresa. «Marcos, seguramente no puedes, lárgate», repitió Marcos con más firmeza. «Hablaremos después. Pero ahora, tienes que irte». Por un instante, Lucía pareció a punto de replicar. Pero algo en la expresión de Marcos debió haberla convencido. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y se marchó, y el portazo al salir resonó en toda la casa. En cuanto se fue, mis piernas cedieron. Me derrumbé en el suelo, sollozos recorriendo mi cuerpo. Marcos se arrodilló a mi lado,
envolviéndome en un abrazo reconfortante. Lo siento tanto, susurró, con la voz cargada de emoción. No puedo creer lo que ha hecho. Dios, lo siento tanto. Me aferré a él, mi ancla en medio de la tormenta de emociones que amenazaba con abrumarme. La rabia, la pena y una profunda sensación de traición se arremolinaban en mi interior. Mi pasaporte, mi boleto hacia la libertad y la celebración, se había ido. Pero, más que eso, la confianza y el respeto que le tenía a Lucía, a pesar de nuestras diferencias, se habían visto irremediablemente dañados. A medida que mis sollozos se iban calmando, dejando paso a un vacío hondo, aparté la mirada para ver a Marcos. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, detestando lo pequeña y derrotada que sonaba mi voz. Marcos negó con la cabeza, luciendo tan perdido como yo. No lo sé. Pero lo resolveremos juntos, ¿vale? Encontraremos la manera de arreglar esto. Asentí, queriendo creerle aunque me costaba. El camino por delante parecía repleto de desafíos: reemplazar mi pasaporte, lidiar con las consecuencias de lo sucedido con Lucía, navegar la compleja dinámica familiar que se había alterado para siempre con ese acto impensable. Mientras nos sentábamos en el suelo, con el olor a papel quemado aún flotando en el aire, no pude evitar preguntarme si nuestra familia volvería a ser la misma. Los días que siguieron a la explosiva acción de Lucía fueron un torbellino de emociones y tensión. Nuestro hogar, antes pacífico, se sentía como una olla a presión a punto de estallar. Marcos y yo nos movíamos con cautela, como si camináramos sobre cáscaras de huevo, ambos luchando por asimilar lo ocurrido y sin saber cómo avanzar. La mañana siguiente, me desperté con una sensación de incredulidad vacía. Por un breve instante, esperé que todo hubiera sido una pesadilla. Pero el olor acre a papel quemado que aún impregnaba el ambiente disipó rápidamente esa ilusión. Me arrastré fuera de la cama, sintiéndome como si hubiera envejecido una década de la noche a la mañana. Marcos ya estaba en la cocina cuando bajé, con sus manos rodeando una taza de café, mirando fijamente la pared. Al verme, levantó la vista, con los ojos llenos de una mezcla de preocupación y culpa. «Hola», dijo suavemente. «¿Cómo te sientes?». Me encogí de hombros, sin confiar en mi voz aún. Me serví otra taza de café y me senté frente a él. El silencio entre nosotros era pesado, cargado de pensamientos y emociones no dichos. Finalmente, Marcos rompió el silencio. «Llamé a la oficina de pasaportes», dijo. «Dicen que podemos solicitar un reemplazo de emergencia, pero tomará algo de tiempo y tendremos que proporcionar evidencia del incidente». Asentí, con un nudo formándose en la garganta. La idea de tener que explicar a un funcionario que mi suegra quemó mi pasaporte en un arranque de ira era casi insoportable. «¿Y tu madre?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Marcos apretó la mandíbula. «No he sabido nada de ella». Dejé varios mensajes, pero se detuvo, negando con la cabeza. La tensión se reflejaba en su rostro, y sentí una punzada de culpa. Marcos estaba atrapado en una posición imposible, dividido entre su amor por mí y su lealtad hacia su madre. Extendí mi mano sobre la mesa y la apreté. «Lo resolveremos», dije, intentando infundir algo de seguridad en mi voz. «Juntos». Él me ofreció una pequeña sonrisa, aunque la preocupación aún se notaba en sus ojos. Conforme pasaban los días, la realidad de nuestra situación se hacía más palpable. Tuve que llamar a la agencia de viajes para explicar que tal vez no podría realizar el viaje. La voz comprensiva al otro lado del teléfono me dijo que harían lo posible por mantener mi reserva, pero que no podían garantizar nada. Cada palabra se sentía como otro sueño desvaneciéndose. Marcos se volcó en el proceso de conseguir un nuevo pasaporte para mí, haciendo llamadas y reuniendo la documentación necesaria. Agradecía su apoyo, aunque no podía evitar sentir que todo este embrollo estaba poniendo una enorme tensión en nuestra relación. El silencio de Lucía era ensordecedor. Pasaron días, casi una semana, y aún no sabíamos nada de ella. Una parte de mí se sentía aliviada, no estaba segura de poder enfrentarla de nuevo, pero veía cómo eso afectaba a Marcos. Él revisaba su teléfono docenas de veces al día, con el pulgar a punto de marcar su número, solo para colgar con un suspiro. Una tarde,
Aproximadamente una semana después del incidente, estábamos sentados en el sofá, la televisión encendida aunque ninguno la veía de verdad. Marcos se volvió hacia mí, con expresión seria. Creo que necesitamos hablar sobre lo que pasó, dijo. Hablarlo de verdad. Sentí que el estómago se me encogía, pero sabía que tenía razón. Habíamos estado evitando el tema, lidiando con las consecuencias prácticas sin abordar el impacto emocional. Está bien, dije, inspirando hondo. Hablemos. Marcos se pasó una mano por el cabello, un gesto que había llegado a reconocer como señal de frustración. Estoy tan enfadado con ella, admitió. Lo que hizo es imperdonable. Pero sigue siendo mi madre, ¿sabes? No puedo simplemente cortarla de nuestras vidas. Asentí, comprendiendo su dilema. No quiero que tengas que elegir entre nosotros, Marcos. No es justo para ti. Pero tampoco es justo para ti, replicó él. Lo que hizo no se trata solo del pasaporte. Fue un total desprecio por tus sentimientos, tus sueños. No puedo dejar que eso pase desapercibido. Hablamos durante horas, de verdad, de la manera en que no lo habíamos hecho desde antes del incidente. Compartimos nuestros miedos, nuestras frustraciones y nuestras esperanzas de avanzar. No fue una conversación fácil, hubo lágrimas y voces elevadas en ocasiones, pero al final sentí que habíamos dado un pequeño paso hacia la sanación. Al día siguiente, mientras doblaba la ropa, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Sara, la hermana de Marcos. Mi corazón se hundió al leer su mensaje. Hola, ¿podemos hablar? Mamá me contó lo que pasó. Le mostré el mensaje a Marcos, quien lucía tan aprensivo como yo. No tienes que hablar con ella si no te sientes preparada, dijo. Pero sabía que evitar el tema no lo haría desaparecer. No, está bien. Debería escuchar lo que tiene que decir. Llamé a Sara, con la mano temblorosa al sostener el teléfono junto a mi oído. Su voz sonó vacilante al contestar. Hola, ¿cómo te sientes? He estado mejor, admití. ¿Tuviste noticia de lo que pasó? Sara suspiró. Y sí, me lo contó. Mira, lo siento mucho. Lo que hizo no está bien. Quiero que sepas que no apruebo sus acciones en lo absoluto. Sentí como me invadía una ola de alivio. Había temido que Lucía hubiera hecho que toda la familia se pusiera en mi contra. Y gracias, Sara. Eso significa mucho. Hablamos un rato, y Sara me aseguró que entendía mi deseo de irme de viaje y celebrar mi logro. Mamá puede ser intensa con lo familiar, dijo. ¿Pero quemar tu pasaporte? Eso ya es demasiado. Al finalizar la llamada, sentí que una pequeña carga se levantaba de mis hombros. Saber que no todos en la familia de Marcos estaban del lado de Lucía me llenaba de esperanza de que, quizás, podríamos encontrar una salida a este lío. Esa noche, mientras Marcos y yo limpiábamos después de cenar, sonó el teléfono de él. Miró la pantalla, palideciendo ligeramente. Es mamá, dijo. Asentí, con el corazón acelerado. Deberías contestar. Marcos respiró hondo y atendió la llamada. Hola. Escuchó por un momento, con una expresión inescrutable. Sí, vale. Un momento, por favor, dijo, tapándose el micrófono con la mano y mirándome. Quiere hablar con los dos. En altavoz. Durante un instante, me tentó rechazarlo. La idea de escuchar la voz de Lucía me revolvía el estómago. Pero sabía que no podíamos evitar esta conversación para siempre. Está bien, dije, reuniendo valor. Marcos puso el teléfono en altavoz y lo dejó sobre la encimera. Adelante, mamá. Estás en altavoz con nosotros. La voz de Lucía se escuchó entrecortada a través del altavoz, sonando más pequeña y dudosa de lo que jamás la había oído. Les debo una disculpa, comenzó. Intercambié una mirada sorprendida con Marcos. Esto no era lo que esperaba. Lo que hice estuvo mal, continuó Lucía. Dejé que mis miedos y mi necesidad de control me dominaran. No tenía derecho a destruir su propiedad ni a dictar sus decisiones de vida. Sentí cómo se me llenaban los ojos de lágrimas, una mezcla de alivio y de ira latente.
Entiendo si no pueden perdonarme de inmediato, dijo. Pero espero que, con el tiempo, podamos encontrar la manera de reparar nuestra relación. Los quiero a ambos y siento de verdad el dolor que he causado. El silencio que siguió estaba cargado de emoción. Marcos me miró, con los ojos llenos de preguntas. Inspiré profundamente, tratando de ordenar el torbellino de sentimientos que las palabras de Lucía habían despertado. Y gracias por disculparte, Lucía, dije finalmente, con voz temblorosa pero firme. Aprecio que reconozcas que lo que hiciste estuvo mal. Pero tienes razón, el perdón no ocurrirá de la noche a la mañana. Tenemos mucho por superar. Lo entiendo, respondió Lucía, con voz cargada de emoción. Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para enmendar las cosas. Incluso si eso significa ayudarles a conseguir un nuevo pasaporte y apoyar tu viaje a Hawái. Sentí un destello de esperanza en sus palabras. No era una solución mágica, el dolor y la traición aún eran muy profundos, pero era un comienzo. Una base sobre la que, quizás, se podría reconstruir. Al terminar la llamada, y tras prometer reunirnos en persona para conversar más, me invadió una mezcla de agotamiento y optimismo cauteloso. El camino por delante sería desafiante, lleno de conversaciones difíciles y obstáculos emocionales. Pero, por primera vez desde que Lucía había lanzado mi pasaporte al fuego, sentí que quizá había una salida. Marcos me abrazó fuertemente, y me dejé llevar por ese abrazo. Vamos a estar bien, murmuró en mi oído. Tomará tiempo, pero lo superaremos. Asentí, queriendo creerle, aunque me costaba. El futuro parecía estar plagado de retos, desde reemplazar mi pasaporte hasta enfrentar las secuelas con Lucía y lidiar con una dinámica familiar que había cambiado para siempre. Pero al mirar a Marcos y ver el amor y el apoyo en sus ojos, supe que no tendría que enfrentar nada sola. El camino hacia la sanación y la reconciliación sería largo y lleno de dificultades. Pero en ese momento, mientras Marcos y yo nos abrazábamos en medio del caos provocado por las acciones de Lucía, hice una promesa silenciosa. No permitiré que este revés me defina. Encontraré la manera de recuperar mis sueños, de afirmar mi independencia y de demostrarle a Lucía, y quizá a mí misma, que soy más fuerte de lo que ella cree. El fuego en la chimenea se fue apagando lentamente, mientras las últimas brasas de mi pasaporte se desvanecían. Pero dentro de mí, un nuevo fuego comenzaba a encenderse, uno de resiliencia, determinación y la inquebrantable convicción de que merezco luchar por mis sueños, sin importar los obstáculos. Los días posteriores a las explosivas acciones de Lucía fueron un torbellino de emociones y tensión. Nuestro hogar, antes sereno, se sentía como una olla de presión a punto de estallar. Marcos y yo nos desplazábamos con cautela, como si pisáramos con cuidado sobre cáscaras de huevo, ambos intentando asimilar lo sucedido y sin saber cómo avanzar. La mañana siguiente al incidente, me desperté con una sensación de incredulidad vacía. Por un instante deseé que todo hubiera sido una pesadilla. Pero el olor acre a papel quemado que aún impregnaba el aire disipó rápidamente esa ilusión. Me arrastré fuera de la cama, sintiéndome como si hubiera envejecido una década en una sola noche. Marcos ya estaba en la cocina cuando bajé, con sus manos envueltas alrededor de una taza de café, mirando fijamente la pared. Al verme, levantó la vista, con una mezcla de preocupación y culpa en los ojos. «Hola», dijo suavemente. «¿Cómo estás?» Me encogí de hombros, sin tener mucha fe en mi voz. Me serví una taza de café y me senté frente a él. El silencio que nos envolvía estaba cargado de pensamientos y emociones no expresadas. Finalmente, Marcos rompió el silencio. «Llamé a la oficina de pasaportes», dijo. «Dicen que podemos solicitar un reemplazo de emergencia, pero tomará tiempo y tendremos que presentar evidencia del incidente». Asentí, con un nudo en la garganta. La idea de tener que explicarle a un funcionario que mi suegra había quemado mi pasaporte en un arranque de furia era casi insoportable. «¿Y tu madre?», pregunté, apenas en voz baja. Marcos apretó la mandíbula. «No he sabido nada de ella». Dejé varios mensajes, pero se detuvo, negando con la cabeza. El peso de la situación se reflejaba en su rostro, y sentí una punzada de culpa. Marcos estaba atrapado en una posición imposible, dividido entre su amor por mí y su lealtad a su madre.
Extendí mi mano sobre la mesa y la apreté. Lo resolveremos, juntos, dije, intentando transmitirle algo de confianza. Él me esbozó una leve sonrisa, aunque pude ver la preocupación persistente en sus ojos. Conforme pasaban los días, la realidad de nuestra situación se asentaba. Tuve que llamar a la agencia de viajes para explicar que tal vez no podría realizar el viaje. La voz comprensiva al otro lado del teléfono me dijo que harían lo posible por mantener mi reserva, pero que no podían garantizar nada. Cada palabra se sentía como otro sueño que se escapaba. Marcos se volcó en gestionar el reemplazo de mi pasaporte, haciendo llamadas y reuniendo la documentación necesaria. Agradecía su apoyo, pero no podía evitar sentir que todo este embrollo estaba poniendo una enorme tensión en nuestra relación. El silencio de Lucía era ensordecedor. Pasaron días, casi una semana, y aún no sabíamos nada de ella. Una parte de mí se sentía aliviada, no estaba segura de estar lista para enfrentarla nuevamente. Pero veía el impacto que esto tenía en Marcos. Él revisaba su teléfono decenas de veces al día, con el pulgar a punto de marcar su número, para luego colgar con un suspiro. Una tarde, aproximadamente una semana después del incidente, estábamos sentados en el sofá, con la televisión encendida pero sin prestarle atención. Marcos se volvió hacia mí, con expresión seria. «Creo que necesitamos hablar sobre lo que pasó», dijo. «Hablar de verdad». Sentí que el estómago se me encogía, pero sabía que tenía razón. Habíamos estado evitando el tema, lidiando con las consecuencias prácticas sin enfrentar el impacto emocional. «Está bien», dije, respirando hondo. «Hablemos». Marcos se pasó una mano por el cabello, un gesto que ya reconocía como señal de frustración. «Estoy tan enfadado con ella», admitió. «Lo que hizo es imperdonable. Pero sigue siendo mi madre, ¿sabes? No puedo simplemente cortarla de nuestras vidas». Asentí, comprendiendo su dilema. «No quiero que tengas que elegir entre nosotros, Marcos. Eso no es justo para ti». «Pero tampoco es justo para ti», replicó él. «Lo que hizo no se trata solo del pasaporte. Fue un desprecio total por tus sentimientos, tus sueños. No puedo dejar que eso pase». Hablamos durante horas, de verdad, como no lo habíamos hecho en mucho tiempo. Compartimos miedos, frustraciones y esperanzas para el futuro. No fue una conversación fácil, hubo lágrimas y voces elevadas en ciertos momentos, pero al terminar sentí que habíamos dado un pequeño paso hacia la sanación. Al día siguiente, mientras doblaba la ropa, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Sara, la hermana de Marcos. Mi corazón se hundió al leer su mensaje. «Hola, ¿podemos hablar?». Mamá me contó lo que pasó. Le mostré el mensaje a Marcos, que lucía tan aprensivo como yo. «No tienes que hablar con ella si no te sientes preparada», dijo. Pero sabía que evitar el tema no lo haría desaparecer. «No, está bien. Debería escuchar lo que tiene que decir». Llamé a Sara, con la mano temblorosa al sostener el teléfono contra mi oído. Su voz sonó vacilante. «Hola, ¿cómo te encuentras?». «He estado mejor», admití. «¿Mamá te contó lo sucedido?». Sara suspiró. «Y sí, me lo contó. Mira, lo siento mucho. Lo que hizo no está bien. Quiero que sepas que no apruebo sus acciones en lo más mínimo». Sentí una oleada de alivio. Había temido que Lucía hubiera hecho que toda la familia se pusiera contra mí. «Y gracias, Sara. Eso significa mucho». Hablamos un buen rato, y Sara me aseguró que comprendía mi deseo de celebrar y de irme de viaje. «Mamá puede ser intensa cuando se trata de lo familiar», dijo. «¿Pero quemar tu pasaporte? Eso ya es demasiado». Al finalizar la llamada, sentí que una pequeña carga se levantaba de mis hombros. Saber que no todos en la familia de Marcos estaban del lado de Lucía me llenaba de esperanza de que, quizás, podríamos superar este embrollo. Esa noche, mientras Marcos y yo recogíamos los platos después de cenar, sonó el teléfono de él. Miró la pantalla y su rostro se volvió pálido. «Es mamá», dijo. Asentí, con el corazón acelerado. «Deberías contestar». Marcos respiró hondo y atendió la llamada. «Hola». Escuchó,
con expresión inescrutable. Sí, vale. Un momento, dijo, tapando el teléfono con la mano y mirándome. Quiere hablar con ambos. En altavoz. Durante un instante, me tentó negarme. La idea de escuchar la voz de Lucía me revolvía el estómago. Pero sabía que no podíamos evitar esta conversación para siempre. Está bien, dije, reuniendo valor. Marcos puso el teléfono en altavoz y lo dejó sobre la encimera. Adelante, mamá. Estás en altavoz con nosotros. La voz de Lucía se escuchó a través del altavoz, sonando más pequeña y vacilante de lo que jamás la había oído. Les debo una disculpa, comenzó. Intercambié una mirada sorprendida con Marcos. Esto no era lo que esperaba. Lo que hice estuvo mal, continuó Lucía. Dejé que mis miedos y mi necesidad de control se impusieran. No tenía derecho a destruir su propiedad ni a dictar sus decisiones. Sentí que las lágrimas se asomaban, una mezcla de alivio y de furia contenida. Entiendo si no pueden perdonarme de inmediato, dijo. Pero espero que, con el tiempo, podamos reparar nuestra relación. Los quiero a ambos y siento de verdad el dolor que causé. El silencio que siguió estaba cargado de emoción. Marcos me miró, sus ojos llenos de preguntas. Inspiré profundamente, intentando ordenar el torbellino de sentimientos que habían despertado las palabras de Lucía. Y gracias por disculparte, Lucía, dije finalmente, con voz temblorosa pero firme. Aprecio que reconozcas que lo que hiciste estuvo mal. Pero tienes razón, el perdón no llegará de la noche a la mañana. Tenemos mucho que superar. Lo entiendo, respondió Lucía, con voz entrecortada. Estoy dispuesta a hacer lo que haga falta para enmendar las cosas. Incluso si eso significa ayudarles a conseguir un nuevo pasaporte y apoyar tu viaje a Hawái. Sentí un destello de esperanza. No era una solución mágica, el dolor y la traición aún eran muy profundos, pero era un comienzo. Una base sobre la que, quizás, se podía reconstruir. Al finalizar la llamada y tras prometer vernos en persona para hablar más, me embargó una mezcla de agotamiento y un optimismo tímido. El camino por delante sería difícil, lleno de conversaciones complicadas y obstáculos emocionales. Pero, por primera vez desde que Lucía había lanzado mi pasaporte al fuego, sentí que tal vez había una salida. Marcos me abrazó fuertemente y me dejé envolver en su calor. Vamos a estar bien, murmuró. Tomará tiempo, pero lo superaremos. Asentí, queriendo creerle aunque me costaba. El futuro parecía repleto de desafíos, reemplazar mi pasaporte, enfrentar las secuelas con Lucía, y gestionar una dinámica familiar que se había alterado para siempre. Pero al mirar a Marcos y ver el amor y el apoyo en sus ojos, supe que no tendría que enfrentar nada sola. Las semanas siguientes a la disculpa de Lucía fueron como un delicado baile entre una paz tentativa y una tensión persistente. Aunque sus palabras habían abierto la puerta a la reconciliación, el camino a seguir estaba lejos de ser fácil. Marcos y yo nos vimos obligados a navegar una nueva realidad, en la que la confianza debía reconstruirse desde cero. Una luminosa mañana de sábado, mientras me sentaba en la mesa de la cocina, bebiendo café y revisando mi teléfono, se me ocurrió una idea. Rápidamente llamé a mi amiga Jessica, quien trabajaba en la oficina de pasaportes. Hola, Jessica, dije cuando contestó, tratando de no dejar traslucir la desesperación en mi voz. Necesito un gran favor. Le expliqué la situación, mi voz temblando al relatar lo sucedido con Lucía. Jessica escuchó con paciencia, y pude percibir el asombro en su voz al finalizar. Vaya, lo siento mucho por lo que estás pasando. Mira, no puedo prometerte nada, pero veré qué puedo hacer para agilizar tu trámite. Pasa por la oficina el lunes a primera hora, ¿vale? Una ola de alivio me recorrió. Gracias, Jessica. No tienes idea de lo mucho que esto significa para mí. Al colgar, sentí como se encendía en mí una pequeña chispa de esperanza. Por primera vez desde el incidente, me permitía creer que mi viaje a Hawái aún era posible. Compartí la noticia con Marcos durante el almuerzo, y su rostro se iluminó con una mezcla de alivio y emoción. Eso es genial, cariño, dijo, extendiendo la mano para apretarla. ¿Ves? Las cosas van a salir bien.
Su optimismo era contagioso, y por primera vez en semanas sonreí de verdad. Pero, tan pronto como la alegría llegó, un pensamiento persistente me invadió. ¿Y tu madre? Pregunté con cautela. ¿Deberíamos decírselo? La expresión de Marcos se volvió seria. Y creo que sí. Si vamos a superar esto, necesitamos ser abiertos y sinceros. Aunque sea difícil. Asentí, sabiendo que tenía razón, aunque temía la conversación. Decidimos invitar a Lucía a cenar la siguiente noche, con la esperanza de que un ambiente neutral ayudara a aliviar la tensión. Al día siguiente, mientras preparaba la cena, mis nervios estaban a flor de piel. El timbre de la puerta me hizo sobresaltarme, casi dejando caer el plato que sostenía. Marcos abrió la puerta, y oí los saludos amortiguados desde el pasillo. Lucía entró en la cocina, y su habitual porte seguro había sido reemplazado por una actitud casi avergonzada. Sostenía un ramo de flores, que me ofreció de manera torpe. «Son para ti», dijo. «Espero que te gusten los lirios». Acepté las flores, conmovida por el gesto a pesar de la rabia que aún sentía. «Y gracias, Lucía. Son preciosas». La atmósfera durante la cena fue tensa, y la conversación se limitó a temas seguros como el clima y el trabajo de Marcos. Al limpiar los platos, intercambié una mirada con Marcos, como preguntando en silencio si era el momento. Él asintió con ánimo. «Y Lucía», comencé, con el corazón acelerado, «hay algo que necesitamos decirte». Ella levantó la mirada, con una mezcla de curiosidad y aprensión. «Sí, dime». Respiré hondo y continué. «He estado en contacto con una amiga de la oficina de pasaportes. Me ayudará a agilizar mi trámite. Si todo va bien, debería tener mi nuevo pasaporte a tiempo para el viaje a Hawái». Observé cuidadosamente a Lucía, preparándome para su reacción. Para mi sorpresa, su rostro se suavizó y pude ver un destello de genuina felicidad en sus ojos. «Es una noticia maravillosa», dijo en voz baja. «Me alegro mucho por ti». La sinceridad en su voz me tomó desprevenida. Había esperado resistencia, quizá incluso otro arrebato. Pero la Lucía que tenía ante mí parecía distinta de la mujer que había quemado mi pasaporte hace apenas unas semanas. «Lo que dije por teléfono era cierto», continuó Lucía. «Quiero enmendar las cosas. Si hay algo en lo que pueda ayudar con el trámite, por favor, dímelo». Marcos, que había permanecido en silencio hasta entonces, intervino. «En realidad, mamá, hay algo en lo que podrías ayudar. La oficina de pasaportes necesita una declaración explicando lo ocurrido con el pasaporte original. ¿Estarías dispuesta a redactarla?» El rostro de Lucía se palideció levemente, pero asintió sin dudar. «Por supuesto. Es lo mínimo que puedo hacer». A lo largo de la velada, entablamos la conversación más sincera y abierta que habíamos tenido en años. Lucía compartió sus temores de sentirse desconectada de nuestras vidas, su preocupación de que mi viaje indicara un cambio en la dinámica familiar que la dejaría rezagada. A su vez, Marcos y yo expresamos nuestras frustraciones por su intromisión y necesidad de control. No fue una conversación fácil. Hubo lágrimas, voces elevadas y momentos de silencio incómodo. Pero a medida que hablábamos, sentí como el nudo de tensión en mi pecho empezaba a aflojarse. Cuando Lucía se despidió esa noche, ya teníamos un plan. Ella redactaría la declaración para la oficina de pasaportes e incluso se ofreció a contribuir con los gastos del viaje como forma de resarcimiento. Más importante aún, acordamos reunirnos en cenas familiares semanales, una oportunidad para reconstruir nuestra relación sobre una base de respeto y comprensión mutua. Las semanas siguientes pasaron en un torbellino de actividad. Fiel a su palabra, Jessica en la oficina de pasaportes hizo milagros, acelerando mi trámite a una velocidad récord. Lucía, por su parte, se entregó a ayudar con los preparativos, investigando atracciones en Hawái y acompañándome a comprar ropa adecuada para el clima tropical. Fue durante una de esas salidas de compras cuando sentí que el rencor hacia Lucía se desvanecía por completo. Estábamos en una pequeña boutique, revisando percheros de vestidos veraniegos, cuando Lucía sacó un hermoso vestido azul con estampado de hibisco. «Este te quedaría precioso», dijo, sosteniéndolo.
Me recuerda al vestido que llevé en mi luna de miel en Maui. La miré sorprendida. ¿Fuiste a Hawái para tu luna de miel? No lo sabía. Los ojos de Lucía se perdieron en el recuerdo. Y sí, fue mágico. Las playas, los atardeceres. Nunca había visto nada igual, pausó, esbozando una leve sonrisa. Sabes, tenía mucho miedo de volar en ese entonces. Casi me echó atrás de todo el viaje. No pude ocultar mi asombro. ¿Tú, con miedo a volar? Siempre te vi tan intrépida. Lucía soltó una risa suave. Oh, era un desastre. Pero tu suegro me sostuvo la mano durante todo el vuelo. Me contaba chistes ridículos para distraerme de que estábamos a miles de pies en el aire. Su tono se suavizó con nostalgia. Fue entonces cuando supe que él era el indicado. Mientras Lucía compartía más historias de su propia aventura en Hawái, comencé a verla bajo otra luz. No era simplemente mi suegra entrometida, sino una mujer que alguna vez fue joven y enamorada, que enfrentó sus propios miedos y persiguió sus sueños. Esa noche, mientras Marcos y yo nos sentábamos en el porche a ver el atardecer, le conté mi día con Lucía. Es extraño, reflexioné. Hace un mes no podía imaginarme perdonándola. ¿Y ahora? Marcos rodeó mis hombros con ternura. ¿Y ahora? Me recosté en él, sintiendo una paz que hacía mucho no experimentaba. Ahora, de verdad, tengo ganas de reconstruir nuestra relación. Es como si nos hubieran dado una segunda oportunidad. Marcos besó la parte superior de mi cabeza. Estoy orgulloso de ti, de nosotras. Se necesita mucha fortaleza para superar algo así. Mientras nos sentábamos allí, disfrutando del silencio de la noche, me inundó un profundo sentimiento de gratitud. El último año había sido una travesía en muchos sentidos, y aunque había sido uno de los periodos más duros de mi vida, también había traído un crecimiento inesperado y una sanación en la familia. Finalmente, llegó el día en que mi nuevo pasaporte llegó por correo. Al sostener ese pequeño librito azul en mis manos, me impactó lo que representaba. No era solo un documento de viaje, era un símbolo de perseverancia, de la familia puesta a prueba y fortalecida. Esa noche, celebramos con una cena íntima junto a Lucía. Alzamos nuestras copas en un brindis, y miré a mi alrededor, observando las caras de mis seres queridos, Marcos, mi pilar, que había estado a mi lado en todo, y Lucía, quien había demostrado que nunca es tarde para cambiar y enmendar las cosas. Por los nuevos comienzos, dije, con la voz entrecortada de emoción. Y por Hawái, añadió Lucía, guiñándome un ojo. Mientras las risas llenaban la sala, sentí cómo crecía en mí la emoción. En pocas semanas, estaría emprendiendo mi tan soñado viaje. Pero comprendí que la travesía que había vivido durante el último mes, la de perdón, crecimiento y renovación de los lazos familiares, era tan valiosa como cualquier aventura tropical. El camino por delante seguiría teniendo desafíos, pero me sentía preparada para enfrentarlos. Con mi nuevo pasaporte en mano y mi familia a mi lado, estaba decidida a abrazar cualquier aventura, en Hawái y en la vida, que se presentara. A medida que se acercaba el día de mi partida para Hawái, me encontraba atrapada en un torbellino de emociones. La emoción por el viaje burbujeaba dentro de mí, pero se veía atenuada por una inquietud persistente acerca de la frágil paz que habíamos logrado con Lucía. A pesar del progreso, no podía deshacerme de la sensación de que caminábamos sobre cáscaras de huevo, evitando con cuidado cualquier tema que pudiera reavivar la tensión. Fue una cálida tarde de domingo cuando Lucía llamó, pidiendo si podía venir. Su voz sonaba diferente, vacilante, casi vulnerable. La curiosidad pudo más, y acepté, y en menos de una hora, ella ya estaba en nuestra puerta. Lucía se encontraba en la sala, jugueteando con la correa de su bolso, muy distinta a la actitud segura de siempre. He estado reflexionando, comenzó, con la voz apenas un susurro. Sobre lo ocurrido, sobre nuestra familia, sobre todo. Marcos y yo intercambiamos miradas, sin saber qué esperar. Nos sentamos, con el ambiente cargado de anticipación. Y les debo una disculpa de verdad, prosiguió Lucía, encontrando mis ojos. No se trata de palabras en el teléfono ni de un ramo de flores. Es una disculpa sincera, de corazón.
Tomó aire, y pude ver cómo se formaban lágrimas en sus ojos. Lo que hice es inexcusable. Quemar tu pasaporte no fue solo arruinar un viaje, fue violar tu confianza, tus sueños y tu independencia. Permití que mis miedos e inseguridades tomaran el control, y casi destrozo nuestra familia. Sus palabras quedaron flotando en el aire, pesadas con la verdad. Sentí un nudo en la garganta, y mis ojos se llenaron de lágrimas no derramadas. Y siempre me he enorgullecido de ser una mujer fuerte, de mantener unida a esta familia, continuó. Pero ahora me doy cuenta de que mi necesidad de control te estaba alejando. Tenía tanto miedo de perder mi lugar en sus vidas que no veía el daño que estaba causando. Se volvió hacia Marcos, y su voz se quebró. Y tú, hijo mío. Te puse en una posición imposible, obligándote a elegir entre tu esposa y tu madre. Eso no fue justo, y lo siento muchísimo. Marcos tomó la mano de su madre. Mamá, pero Lucía no terminó. Se volvió hacia mí, con los ojos suplicantes. Sé que no tengo derecho a pedirte perdón. Lo que hice es imperdonable. Pero quiero que sepas que lo siento de verdad, profundamente. He estado yendo a terapia para trabajar mis problemas de control y mi miedo al abandono. Quiero ser mejor, por mí, por ti y por nuestra familia. La sala quedó en silencio mientras las palabras de Lucía calaban hondo. Una mezcla de ira, dolor, empatía y una tenue chispa de esperanza me invadió. Esta era la disculpa que había esperado, el reconocimiento del sufrimiento que me había causado. Después de lo que pareció una eternidad, encontré mi voz. Gracias, Lucía, dije suavemente. Aprecio tu honestidad y el esfuerzo que estás haciendo. Significa mucho escuchar esas palabras. Lucía asintió, secándose una lágrima. Sé que las palabras no son suficientes. Quiero demostrarte, con hechos, que estoy comprometida a cambiar. Quiero ganarme de nuevo tu confianza, aunque me lleve años. Marcos apretó la mano de su madre. Te lo agradecemos, mamá. No será fácil, pero estamos dispuestos a trabajar en esto juntos. A medida que continuábamos hablando, Lucía compartió algunos de los temas que había tratado en terapia, su miedo a volverse irrelevante en nuestras vidas, la dificultad de adaptarse a su nuevo rol como madre y suegra. Fue revelador conocer su perspectiva, entender las inseguridades que la habían llevado a actuar de esa manera. Y siempre me he definido por mi rol de madre, admitió. Cuando vi que planeabas este viaje, que celebrabas tu logro, sentí que me estabas reemplazando. Como si ya no me necesitaran. Fue irracional, lo sé, pero en ese momento sentí que mi mundo se desmoronaba. Sentí empatía. Aunque nada justificaba sus acciones, podía comprender el miedo detrás de ellas. Lucía, dije suavemente, siempre tendrás un lugar en nuestras vidas. Pero debe ser un lugar sano, donde respetemos los límites y los sueños de cada uno. Ella asintió, esbozando una pequeña sonrisa entre las lágrimas. Eso es lo que más deseo. Conforme avanzaba la tarde, nuestra conversación cambió del pasado al futuro. Hablamos de establecer límites, de mejorar la comunicación y de encontrar nuevas maneras de ser familia. No fue fácil, hubo momentos tensos, viejas heridas reapareciendo, pero también risas y una esperanza largamente ausente. Antes de irse, Lucía nos sorprendió una vez más. Sacó un sobre de su bolso y me lo entregó. Dentro había un cheque, una contribución generosa para mi viaje a Hawái. Sé que esto no compensa lo que hice, dijo rápidamente mientras yo empezaba a protestar. Pero quiero que disfrutes este viaje al máximo. Te lo has ganado, y quiero ser parte de celebrar tu logro, no de frenarte. Conmovida por el gesto, la abracé, el primer abrazo sincero que compartíamos en meses. Se sintió como un nuevo comienzo, una oportunidad para reconstruir nuestra relación sobre una base de respeto y entendimiento mutuo. Después de que Lucía se fue, Marcos y yo nos quedamos en silencio, absortos en nuestros pensamientos. El peso emocional de la tarde nos había dejado exhaustos, pero extrañamente llenos de esperanza. No debe haber sido fácil para ella, comentó Marcos finalmente. Abrirse de esa manera, admitir sus fallas. Asentí, aún procesando todo lo dicho. Y no fue fácil para ninguno de nosotros.
pero se sintió necesario. Como si al fin hubiéramos abierto una herida que llevaba tiempo infectada. El resto de la noche lo pasamos hablando, de verdad, sobre nuestros sentimientos, nuestras esperanzas para el futuro y cómo queríamos avanzar como familia. Fue catártico, sacar a la luz temas que ambos habíamos evitado. ¿Sabes?, dije mientras nos preparábamos para dormir, creo que todo este embrollo, por doloroso que haya sido, podría convertirse en un punto de inflexión para todos nosotros. Marcos me abrazó. Tienes razón. Nos ha obligado a enfrentar cosas que llevábamos ignorando. Esa noche, al acostarme, reflexioné sobre el camino recorrido. Desde la emoción inicial de mi graduación, pasando por el dolor y la traición de las acciones de Lucía, hasta este momento de sincera reconciliación. Habíamos vivido una montaña rusa de emociones. Pero a pesar de todo, habíamos salido más fuertes, más honestos entre nosotros, y comprometidos a cuidar nuestros lazos familiares. Los días previos a mi viaje se volvieron notablemente diferentes. Se notaba una apertura nueva en las interacciones con Lucía. Ella hacía el esfuerzo de respetar nuestros límites, avisaba antes de aparecer y mostraba un interés genuino en nuestras vidas sin intentar controlar cada detalle. Aunque seguían habiendo momentos de tensión, los viejos hábitos son difíciles de romper, en lugar de dejar que la molestia se acumulara, la enfrentábamos de inmediato. Esto a menudo derivaba en conversaciones difíciles, pero cada vez salíamos del conflicto con una mejor comprensión mutua. Una noche, aproximadamente una semana antes de mi partida, Lucía nos invitó a cenar a su casa. Sentados alrededor de su mesa, me sorprendió lo diferente que era el ambiente en comparación con hace unos meses. Había risas, conversaciones fluidas y una calidez que hacía mucho había desaparecido. Después de la cena, mientras ayudábamos a recoger, Lucía me llamó a un lado. «Tengo algo para ti», dijo, llevándome a la habitación de invitados. Abrió el armario y sacó una maleta, no cualquier maleta, sino una preciosa, de excelente calidad, ideal para recorrer islas. Deslicé mi mano por la superficie lisa de la maleta, conmovida por el detalle. «Es preciosa, Lucía». «Muchas gracias». Ella sonrió, aliviada. «Estoy muy orgullosa de ti, de tu graduación, de haberte defendido y de estar dispuesta a trabajar en nuestra relación, a pesar de lo que hice. Espero que tengas el viaje más maravilloso en Hawái. Te lo mereces». Al abrazarla, sentí cómo se desvanecían los últimos vestigios del rencor. El camino hacia el perdón había sido largo y difícil, pero en ese instante supe que habíamos dado vuelta a la página. La disculpa de Lucía, respaldada por sus esfuerzos constantes por cambiar, había abierto la puerta a un nuevo capítulo en la historia de nuestra familia. Más tarde, mientras Marcos y yo conducíamos de regreso a casa, me invadió una sensación de paz. «Y sabes», dije, «creo que en realidad tengo ganas de volver de Hawái y compartir la experiencia con tu mamá». Marcos me miró, esbozando una sonrisa. «Sí, eso me alegra escuchar». Al llegar a casa, me encontré con una sorpresa. Nuestro restaurante favorito, un lugar que solíamos frecuentar, nos esperaba. Amigos y familiares estaban allí, reunidos para darme la bienvenida. Mientras recorría la sala, abrazando a amigos y recibiendo felicitaciones por mi graduación, me inundó un sentimiento de gratitud. No se trataba solo del logro personal de obtener mi título o del premio de un viaje soñado, sino del amor y apoyo de quienes me habían acompañado en cada paso. Más tarde, al sentarme en la mesa a brindar, miré a los rostros de mis seres queridos. Marcos, mi pilar, que siempre estuvo a mi lado, y Lucía, quien había demostrado que nunca es tarde para cambiar y enmendar sus errores. Por los nuevos comienzos, brindé, con la voz cargada de emoción. Y por Hawái, añadió Lucía, guiñándome un ojo. Entre risas y aplausos, sentí que el verdadero regalo no era la maleta ni el viaje, sino la sanación de nuestra familia. El fortalecimiento de nuestros lazos y la promesa de un futuro en el que podríamos apoyar los sueños de cada uno sin perder nuestra identidad. Esa noche, mientras Marcos y yo nos acostábamos, reflexioné sobre el camino recorrido. Desde la emoción de mi graduación, pasando por el dolor y la traición de las acciones de Lucía, hasta llegar a este momento de auténtica felicidad y reconciliación. Mi aventura hawaiana había sido todo lo que había soñado y más.
Pero comprendí que la verdadera aventura apenas comenzaba, la de la familia, el amor y el crecimiento constante. Cerré los ojos, esperando con ansias cada paso del viaje que teníamos por delante, sin importar a dónde nos llevara. El día de mi partida llegó con una mezcla de emoción y nervios. Mientras me encontraba en el dormitorio, abrochándome la nueva maleta que Lucía me había regalado, no pude evitar maravillarme de lo mucho que había cambiado en tan solo unos meses. Lo que comenzó como una simple celebración de mi graduación se había transformado en una experiencia transformadora para toda la familia. Marcos se acercó por detrás, envolviéndome con sus brazos. ¿O lo tienes todo? Me recosté en su abrazo, disfrutando el momento. Y creo que sí. Aunque ya me imagino que tu madre aparecerá con algo que se me olvidó. Ambos soltamos una risa, una broma que reflejaba lo lejos que habíamos llegado. La Lucía de hace unos meses habría aparecido, probablemente con una lista de cosas que había olvidado y una lección sobre cómo empacar adecuadamente. Pero la nueva Lucía, la que habíamos ido conociendo, respetaba mi espacio y confiaba en que me prepararía por mi cuenta. Como si fuera señal, sonó el timbre. Bajamos y encontramos a Lucía en el porche, sosteniendo una pequeña bolsita de regalo. Lo sé, dijo con una sonrisa autocrítica. Prometí no interferir, pero no podía dejar que te fueras sin una despedida digna. Dentro de la bolsita había un cuaderno, con la portada grabada con una hermosa escena hawaiana. Pensé que te gustaría escribir sobre tus aventuras, explicó Lucía. Y quizás, si te sientes cómoda, compartirlo con nosotros a tu regreso. La abracé, conmovida por el detalle y lo que representaba, el genuino interés de Lucía en mis experiencias, sin intentar controlarlas. Gracias, dije con calidez. Me encantaría compartirlo. El viaje al aeropuerto transcurrió entre charlas emocionadas sobre mi itinerario y consejos de último minuto de Marcos y Lucía. Al llegar a la zona de salidas, sentí un leve temblor de ansiedad. Sería la vez más larga que estaría lejos de Marcos desde que nos casamos. O vas a tener un tiempo increíble, dijo Marcos, abrazándome con fuerza. No veo la hora de escuchar todo lo que vivas. Lucía me abrazó a continuación. Disfruta cada momento, susurró con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Te lo has ganado. Mientras caminaba hacia el aeropuerto, lancé una última mirada atrás. Ver a Marcos y a Lucía juntos, sonriendo y despidiéndose, me llenó de paz. Cualquiera que fuera el reto, sabía que lo enfrentaríamos unidos. El vuelo a Maui fue largo pero tranquilo. Al comenzar el descenso, presioné mi rostro contra la ventana, ansiosa por ver las islas por primera vez. La vista me dejó sin aliento, montañas verdes y exuberantes emergiendo de un mar turquesa, nubes etéreas abrazando las cumbres. Era más bello de lo que jamás había imaginado. Mis primeros días en Hawái transcurrieron en un torbellino de nuevas experiencias. Caminé por playas de arena negra, hice senderismo hasta descubrir cascadas ocultas y admiré la puesta del sol desde lo alto del Haleakal. Cada noche, registraba en el cuaderno que Lucía me había regalado, capturando no solo los hechos del día, sino también mis pensamientos y sentimientos. Una noche, a mitad de mi viaje, me encontré sentada en la terraza de mi habitación, observando cómo el sol se hundía en el océano. Mientras sorbía una copa de vino de piña local, saqué mi teléfono y llamé a Marcos. Hola, hermosa, salió la cálida voz de él, familiar a pesar de la distancia. ¿Qué tal el paraíso? Solté una carcajada, sintiendo una oleada de amor y gratitud. Es increíble, Marcos. Ojalá pudieras verlo. Hablamos un buen rato sobre mis aventuras y lo que ocurría en casa. Entonces, Marcos dijo, oh, mamá está aquí. Me ha estado ayudando con unos arreglos en casa. ¿Quieres saludarla? Hace unos meses, la idea de que Marcos y Lucía pasaran tiempo solos me habría llenado de ansiedad. Ahora, me sacó una sonrisa. Y claro, ponla en línea. La voz de Lucía se escuchó radiante mientras me preguntaba sobre mi viaje. Con entusiasmo, le conté mis historias, desde mi intento fallido de aprender a surfear hasta degustar frutas exóticas en un mercado local. Suena maravilloso, comentó Lucía con cierto tono nostálgico. Sabes,
Tu suegro y yo siempre hablamos de regresar a Hawái para nuestro 40º aniversario. Nunca lo logramos. Hubo un breve silencio, cargado de oportunidades perdidas. Sorprendida, dije, bueno, ¿por qué no vienes con nosotros la próxima vez? Podríamos hacer un viaje familiar. Las palabras salieron sin que pudiera detenerlas, y en el instante supe que las decía de verdad. Casi pude oír la sorpresa de Lucía a través del teléfono. ¿Y en serio?, preguntó en voz baja. ¿Me querrías a mí allí? Claro, contesté, dándome cuenta de que era cierto. Sería maravilloso compartir esa experiencia juntos. Al despedirnos, sentí una calidez que nada tenía que ver con el clima tropical. La idea de un viaje familiar, que antes me llenaba de inquietud, ahora me parecía emocionante. El resto de mi estancia en Hawái fue la mezcla perfecta de relajación y aventura. Nadé con tortugas, aprendí sobre la cultura hawaiana en un auténtico luau y disfruté de largos días de lectura en la playa. Sin embargo, por más que disfrutaba de mi experiencia en solitario, también ansiaba compartir cada vivencia con Marcos y, sí, incluso con Lucía. En mi última noche en Maui, me senté en la playa, observando cómo las estrellas emergían sobre el océano. Saqué el cuaderno y comencé a escribir, reflexionando no solo sobre mi viaje, sino sobre el recorrido que había vivido con mi familia en los últimos meses. Escribí sobre el dolor de la traición inicial de Lucía, sobre el arduo proceso de perdón y sobre la inesperada alegría de reconstruir nuestra relación sobre una base de respeto mutuo. Escribí acerca de los desafíos superados y de aquellos que aún sabía que enfrentaríamos. Al cerrar el cuaderno, una sensación de paz me invadió. Este viaje había sido todo lo que había soñado, una celebración de mis logros, un espacio para relajarme y recargar energías. Pero también me había dado el tiempo para reflexionar sobre el cambio en nuestra dinámica familiar, para valorar lo lejos que habíamos llegado y para mirar con esperanza hacia el futuro que estábamos construyendo juntos. El vuelo de regreso fue agridulce. Parte de mí deseaba quedarse en ese paraíso, pero otra anhelaba volver con Marcos y ver cómo continuaba evolucionando nuestra nueva dinámica familiar. Al salir por las puertas de llegada, distinguí de inmediato a Marcos. Su rostro se iluminó al vernos, y me envolvió en un abrazo fuerte. «Bienvenida a casa», murmuró contra mi cabello. Para mi sorpresa, Lucía también estaba allí, manteniendo una distancia respetuosa pero sonriendo cálidamente. «¿Cómo estuvo tu viaje?», preguntó mientras me abrazaba. «Fue increíble», respondí con sinceridad. «Estoy deseando contarte todo». Durante el trayecto de regreso, les relaté mis aventuras. Justo cuando describía un intento fallido de hacer paddleboard, noté que no estábamos tomando la ruta habitual. «¿Por dónde vamos?», pregunté, perpleja. Marcos y Lucía intercambiaron una mirada cómplice. «Te tenemos preparada una sorpresa», dijo Marcos, con un tono de emoción. Pocos minutos después, nos detuvimos frente a nuestro restaurante local favorito. Al entrar, fui recibida por un estruendo de sorpresa, de parte de nuestros amigos y familiares más cercanos, reunidos para darme la bienvenida a casa. Mientras recorría la sala, abrazando a amigos y recibiendo felicitaciones por mi graduación, me invadió un profundo sentimiento de gratitud. Esto era lo verdaderamente importante, no solo el logro personal de obtener mi título o el premio de un viaje soñado, sino el amor y el apoyo de quienes habían estado conmigo en cada paso. Más tarde, ya sentada en la mesa compartiendo comida y risas, me encontré sentada entre Marcos y Lucía. Mientras escuchaba a Lucía contar a nuestros amigos la historia de su propia aventura hawaiana, adornándola con gestos dramáticos y exageraciones juguetonas, no pude evitar sonreír. Era una faceta de Lucía que rara vez había visto, relajada, divertida y completamente a gusto consigo misma y con quienes la rodeaban. Cruzó la mirada con Marcos, y él me guiñó un ojo, un silencioso reconocimiento de lo lejos que habíamos llegado. Cuando la velada comenzó a terminar, me puse de pie para hacer un brindis. Al mirar a los rostros de mis seres queridos, una oleada de emoción me recorrió. «Quiero agradecerles a todos por estar aquí esta noche», dije. «Este último año ha sido un viaje en más de un sentido. He aprendido que, a veces, los viajes más importantes no son a lugares lejanos, sino hacia un entendimiento más profundo de nosotros mismos y de nuestras relaciones». Pausé,
buscando la mirada de Lucía. He aprendido que nunca es tarde para recomenzar, para reconstruir la confianza y para encontrar nuevas formas de amarnos y apoyarnos mutuamente. Y he comprendido que la familia, ya sea la de nacimiento o la que elegimos, es la aventura más grande de todas. Entre los brindis y los vítores, sentí el brazo de Marcos rodearme nuevamente. «Bienvenida a casa», murmuró, y supe que sus palabras significaban mucho más que mi regreso de Hawái. Más tarde, ya en la intimidad de nuestra habitación, mientras Marcos y yo descansábamos, reflexioné sobre el camino recorrido. Desde la emoción inicial de mi graduación, pasando por el dolor y la traición de las acciones de Lucía, hasta llegar a este momento de genuina felicidad y reconciliación. «¿En qué piensas?», preguntó Marcos, suavemente. Me giré hacia él, esbozando una sonrisa. Pienso que a veces los peores momentos en la vida pueden llevar a los mejores cambios. Si Lucía no hubiera quemado mi pasaporte, quizá nunca hubiéramos confrontado lo que estaba pasando en la familia. Tal vez habríamos seguido adelante, ignorando los problemas. Marcos asintió, comprendiendo. Ha sido un camino duro, pero creo que somos más fuertes por ello. Mientras me dejaba llevar por el sueño, una emoción renovada me invadía. Mi aventura en Hawái había sido todo lo que había soñado y más, pero la verdadera aventura apenas comenzaba, la de la familia, del amor y del crecimiento continuo. Y con esa certeza, me dormí, anticipando cada paso del viaje que nos esperaba, sin importar a dónde nos llevara el destino.